Hola bonitos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de los tipos de plumilla que usan los mangakas a la hora de hacer manga. Ante todo, agradecer a mis Patreons por patrocinar mis trabajos y hacer esto posible. Si queréis ser mi Patreon o saber un poquito más sobre esto, tenéis el link en la descripción. Y ya sin más, empezamos. Las plumillas se dividen en 5 tipos y estos varían según la flexibilidad, elasticidad y grosor de línea. Una cosa que quiero comentaros es que yo también me hago una guía detrás de cada paquete para no perderme. Para mí la diferencia más notable entre una plumilla y otra es la flexibilidad y la elasticidad. La flexibilidad es cuando en un mismo trazo podemos variar el grosor de la línea suavemente, y la elasticidad es como en un golpe esa plumilla puede volver a su estado original o no, la velocidad en la que puede volver a ese estado original. Una vez que tenemos muy claro esto, pasamos a ver las plumillas. Primero vamos a hablar de la G-Pen. Sobre todo quiero que os fijéis en cómo son físicamente, cada una tiene sus peculiaridades. Esta, por ejemplo, tiene unas ranuritas a los lados, ahí lo podéis ver bien, es plana, ¿vale? No tiene ningún tipo de curvatura así prominente. Y en el centro tiene ese orificio para que salga la tinta y se dosifique. La segunda plumilla que tenemos por aquí es la Spoon. Su peculiaridad es que tiene forma de cuchara. Ahí lo podéis ver. Y cuidado con ella porque esta misma forma de cuchara hace que guarde mucha tinta en la misma plumilla y os puede crear un goterón en el papel. La siguiente plumilla es la Skull. Esta es prima hermana de la Spoon. Lo que la diferencia de ella es que no tiene esa forma peculiar de cuchara y que en cierta forma tiene básicamente las mismas características que la Spoon, aunque esta sí que hace trazos más uniformes, pero es más fácil de manejar. De hecho, si eres principiante te recomiendo esta antes que la Spoon y la G-Pen. Continuamos con la Japanese. Esta se parece mucho a la Spoon, pero no es ovalada, sino parece una cuchara que está chata, ¿vale? Que está como metida para adentro. Vamos, tiene una forma bastante peculiar y que es fácil de distinguir entre los otros tipos de plumillas. Esta fue creada básicamente sobre todo para la escritura japonesa, ya que hace como curvas muy pronunciadas. Por último y no menos importante está la Maru, que de hecho es la que más utilizo de todas porque es súper pequeñita y está enfocada en trazos muy finos, en dar detalles, y de hecho es la que se suele usar para los mangas shoujo, y la verdad que en cuanto a estilos son con los que más me identifico, pues sobre todo por el tema de los detalles. Una cosa que la diferencia mucho de las otras plumillas es el cierre que tiene, ¿vale? Es muy pequeño, es cilíndrico y es cerrado. Por eso es muy importante saber qué tipo de plumillas compráis, porque si os fijáis aquí hay mangos que tienen 2 tipos de ranura o una. En el modelo de la derecha veis que tiene 2 círculos, el pequeño es para la Maru, o sea, el tamaño pequeño, y el círculo grande es para encajar los otros tipos de plumilla. En cambio, en el otro modelo, el izquierdo, el que era rosa, solo tenía el círculo grande, que es básicamente para encajar las plumillas grandes. La Maru no la podríais usar en ese modelo. Aquí os muestro cómo las encajo. Esa era la Maru. Y aquí
¿veis? Encajo en el círculo exterior la plumilla que es así más grande. Ahora voy a pasar a haceros una pequeña muestra de cada plumilla, ¿vale? Empezamos por la G-Pen. Aquí veis el trazo que puedo hacer. Puedo pasar de muy fino a muy grueso, incluso en el mismo trazo, ¿vale? Como os he dicho, es la más conocida, ¿vale? La que más suele comprar todo el mundo. Sin embargo, ten mucho cuidado porque no es una plumilla indicada para principiantes. De hecho, está en un nivel intermedio tirando avanzado. Aquí podéis ver la elasticidad, que como os he dicho antes, es la capacidad que tiene la plumilla de que en un golpe cuánto tiempo tarda en volver a su estado original. Veis que es bastante alta, que puede hacer un punto bastante gordo y acabar en una punta muy fina. Y aquí veis que puede tener un grosor muy fino si apretamos poco, y si hacemos una mayor presión en el papel, el trazo se vuelve bastante más grueso. De hecho, al ser una plumilla tan versátil, está enfocada para dibujo de personas y expresar movimiento, o sea, que no tienen que ser trazos fijos y homogéneos, sino que puedes jugar con esa versatilidad que te da la propia plumilla. Y aquí os dejo un pequeño ejemplo de cómo se ve el trazo de la plumilla haciendo un dibujillo. Por favor, no me juzguéis, son pencos, ¿vale? Pero sirven sobre todo para que veáis cómo funciona cada trazo, el grosor de cada línea, lo que se puede conseguir con una y con otra. Continuamos con la Spoon, que de hecho es una plumilla que puede ser una buena opción para estos principiantes que ya van a un nivel más avanzado, pero que todavía les cuesta dominar la G-Pen, la plumilla anterior, ya que esta es poco flexible, es decir, es más dura, más rígida, y ayuda a crear líneas finas y más uniformes. De hecho, esta plumilla está enfocada sobre todo para un uso general. Como podéis ver, la flexibilidad y la elasticidad es bastante más baja que la G-Pen. En eso digamos que son contrarias, porque la G-Pen era alta y la de la Spoon es baja en todos los sentidos, ¿vale? Hay que apretar mucho para hacer una línea muy gruesa. Como os he dicho, la plumilla os puede ayudar a hacer líneas más homogéneas, pero hay que tener mucho cuidado porque a la hora de dibujar, si haces un personaje con todas las líneas en el mismo grosor, puede quedar un dibujo muy plano y poco expresivo. Tened mucho cuidado con eso. Aquí os dejo el dibujo de muestra usando la Spoon. Por favor, quererlo como es. Ha nacido así, ¿vale? Amor para todos. La siguiente muestra va a ser con la Skull. Como veis, tiene una flexibilidad baja. La diferencia de grosor en el mismo trazo es mínima. Y en cuanto a su elasticidad,
es media, está entre la G y la Spum, ¿vale? Veis ahí que vuelve un poquito a su forma original, pero no es tanto contraste como la G. Y ahí veis que su principal característica es las líneas finas, trazos finos comparados con la G y la Spum, porque yo hago una línea fina y luego he intentado apretar más y la diferencia no es tan grande en comparación con las otras dos. De hecho, si vas a empezar a trabajar con plumillas, la Skull sin duda sería una de las que te recomendaría. Pero eso sí, que tuvieras cuidado también de que como los trazos suelen ser bastante uniformes, no varían tanto de grosor, tengas cuidado de no hacer las cosas muy estáticas. De hecho, esta plumilla está dirigida a hacer objetos, escenarios, cosas que no requieran tanto movimiento como puede ser un personaje, que básicamente lo que le da la vida es la diferencia entre un trazo y otro. La Japanese, si os digo la verdad, es una plumilla con la que me siento especialmente cómoda. De hecho, también está muy recomendada para principiantes y es muy parecida a la Skull, salvo que la flexibilidad es un poco más alta, ¿vale? Es una flexibilidad media. Ya veis cómo he hecho, cómo se nota un poquito más el cambio del grosor en el trazo liso. Pero la elasticidad es bastante baja. Veis ahí que la diferencia de cuando golpeo el papel y levanto la plumilla es muy pequeña. También, como veis, está enfocada para un trazo fino a medio. Cuando apretamos mucho la plumilla no vamos a conseguir un trazo excesivamente grueso como podemos conseguir con la G. Y por último hacemos la muestra de la Maru, hasta el día de hoy mi favorita, ya os lo he dicho antes, por el nivel de detalle que te puede ayudar a conseguir. Como veis, los trazos que hace son bastante homogéneos, ya que su flexibilidad es baja y eso sí, la elasticidad es media. Como podéis ver, no tarda mucho en volver a su estado original. En cuanto al grosor de la línea, y podemos sacarlo por lógica por el propio tamaño de la plumilla, es muy fino, ¿vale? Pero a mi parecer, por el tamaño que tiene la plumilla, en comparación del trazo fino a grueso que puedes conseguir, es bastante versátil, teniendo en cuenta de que ese trazo grueso que estoy hablando va a seguir siendo fino, ¿vale? Pero la diferencia entre el trazo fino que puedes conseguir, puedes llegar de un triple fino a un fino a secas.
En este ejemplo creo que se nota que las líneas que puedo conseguir son bastante más finas en comparación con los ejemplos anteriores y que incluso las rayitas de la cara, de los cachetes, son muchísimo más fáciles de hacer que con las otras plumillas, que tienes que tener mucho cuidado de no apretar nada. Y para finalizar este vídeo sobre los tipos de plumilla, os he querido dejar una tabla donde espero que toda la información que he estado diciendo durante el vídeo quede más clara y plasmada en un cuadro donde podéis ver claramente la diferencia entre una y otra y las características particulares, así como para lo que están enfocadas cada una de ellas. A modo de resumen, si vas a empezar con las plumillas, yo te recomendaría que te fueras a por una School, una Japanese, y si eres como yo de hacer mucho detalle o de hacer dibujos pequeños o muy finos, la Maru. Y si ya tienes un cierto grado de experiencia o quieres lanzarte, la G-Pen te va a dar mucha versatilidad porque te vale para trazo fino y grueso, pero de todas formas siempre te recomendaré tener una Maru, porque si eres de detalles, los detalles que vas a hacer con una Maru no lo vas a conseguir con una G. Si os fijáis en la tabla, hay un último modelo, ¿vale? Pero ese no lo tengo, no he tenido la oportunidad de conseguirlo, que es la Solf Maru, que la principal diferencia es que la Maru normal es más dura y la Solf Maru es más blanda, o sea, tienes que controlar muchísimo la presión que haces en el papel, porque si no te puede variar el trazo de un momento a otro. De hecho, y como pone en la tabla, esta está recomendada para nivel avanzado. Yo espero algún día poder tenerla y también poder traerosla para que podáis ver la diferencia entre la Maru y la Solf Maru. Y nada, bonitos, este ha sido el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor dejar ahí un buen like, suscribiros al canal y aquí en pantallita tenéis mis redes sociales, también os la dejo abajo en la cajita de información, junto a mi tienda de Etsy y mi Patreon. Si queréis información de cómo ser Patreon y ayudarme a vivir de lo que me gusta, de la ilustración, os dejo todo en el link de la descripción. Y ya sin más me despido, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo.